Conceptos y categorías. ¿Qué son? Los conceptos se consideran representaciones mentales de una clase, como por ejemplo la clase que forman los objetos que clasificamos como vehículos, y el conjunto de ejemplos que forman un concepto se denominan categorías. Por ejemplo, perro, gato, león y pájaro son ejemplares de la categoría de los animales. Así pues, los conceptos cumplen algunas funciones. En primer lugar, sirven de clasificación. Siguiendo con el ejemplo de los animales, podemos clasificarlos en animales domésticos y en animales salvajes, por lo que en este caso los conceptos sirven para establecer criterios de clasificación. También cumplen la función inferencial, es decir, nos ayudan a realizar inferencias sobre las propiedades o características de los ejemplares que forman parte de una categoría. Siguiendo con el ejemplo de los animales salvajes o animales domésticos, podemos inferir si son peligrosos o no. Otra de las funciones de las categorías es la de combinación o formación de nuevos conceptos. Podemos crear nuevos conceptos combinando otros. Por ejemplo, dentro de la categoría animal, podemos establecer una nueva que se denomine animales de campo. En última instancia, los conceptos también cumplen la función de comunicación. Nos ayudan a comunicarnos y a entendernos, aunque a veces se producen malos entendidos. Tipos de representaciones mentales. Se parte del principio general de que un concepto se puede describir como una serie de componentes elementales que suelen ser dimensiones, rasgos o ambas cosas. Una dimensión es un atributo cuantitativo que los estímulos pueden poseerla en mayor o menor grado, como por ejemplo la longitud o la inteligencia. Los rasgos son atributos cualitativos que un estímulo posee o no posee en absoluto. No tienen el carácter continuo de las dimensiones. Las proposiciones son representaciones reticulares cuyos componentes son nodos conceptuales y eslabones asociativos. Y por último, las plantillas, a diferencia de las anteriores, no tienen un carácter componencial. El concepto no se describe como una colección de atributos, sino como una pauta o lista que guarda isomorfismo estructural con los objetos categorizados. Tipos de categorías. Las categorías tienen distintos grados de abstracción e inclusividad y se relacionan entre sí formando jerárquicos que se denominan taxonomías. Las taxonomías populares, es decir, las no científicas, suelen tener 3 niveles de abstracción. En primer lugar tenemos las categorías básicas, que corresponden a objetos de nuestro mundo perceptivo, como pueden ser los conceptos mesa, lápiz o perro. Luego tenemos las categorías supraordenadas, que se incluyen las categorías básicas, pero tienen un nivel de abstracción mayor, como por ejemplo pueden ser las palabras mueble, utensilio o mamífero. Y también, por último, tenemos las categorías subordinadas, que tienen un menor nivel de inclusividad y abstracción, como por ejemplo perro danés o rotulador rojo. En un experimento realizado por Ross con niños de 3 a 10 años y adultos, que consistía en una tarea de elección forzada, al sujeto se le presentaban 3 fotografías de objetos y este debía señalar los 2 que eran iguales. Para el nivel básico de categorización, se obtuvo un 90% de acierto en niños de 3 años. Por ejemplo, cuando debía distinguir entre 2 gatos y un coche. Para el nivel supraordenado se obtuvo un rendimiento inferior. Tan solo un 55% de los niños acertaron, cuando por ejemplo debían distinguir entre un avión, un coche y un gato. Otra característica de las categorías básicas es la tipicidad. Existe consenso sobre el hecho de que los miembros de una categoría no son equivalentes, sino que se ajustan a una gradación de tipicidad o representatividad. En cada categoría, el elemento más representativo desempeña un papel privilegiado, al servir de punto de referencia de toda la categoría. Perspectiva clásica.
Según la perspectiva clásica, los conceptos serían entidades lógicas construidas de acuerdo a los criterios estrictamente formales. Estos criterios son: los conceptos están bien definidos, es decir, que hay una lista criterial de atributos que comparten de modo suficiente y necesario todos los miembros del concepto. Otro criterio es la homogeneidad interna. Como consecuencia del anterior, todos los atributos son igualmente representativos del concepto que los incluye. Y por último, la arbitrariedad, ya que cualquier conjunto de atributos, cuando se agrupan y se establece la relación pertinente entre ellos, constituye un concepto. La teoría clásica no está exenta de críticas. El filósofo Wittgenstein fue el primero en manifestar las debilidades de la concepción clásica. Destaca que los miembros de un concepto no comparten un conjunto invariable de atributos, y se focaliza tan solo en atributos perceptivos, como el color o la forma, y no en los funcionales, como por ejemplo, ¿para qué sirve un tenedor? La perspectiva clásica también carece de validez ecológica, en cuanto se limita a un tipo particular de conceptos formales. Según la teoría del prototipo, formamos nuevos conceptos abstrayendo ciertas características que constituyen el prototipo del concepto en cuestión. Según esta teoría, hay un mínimo de características prototípicas necesarias para ser categorizado como miembro del concepto. De esta manera, todos los miembros de la categoría tienen un parecido familiar que sería lo prototípico de ella. Cuanto más se parezca un ejemplar a este prototipo, más representativo de la categoría será. Por ejemplo, un avestruz no vuela ni pía, pero pone huevos y tiene plumas. En cambio, un murciélago no reúne estas características a pesar de poder volar, y no sería catalogado como un pájaro. Sin embargo, según Ross y Spalding, encuentran 3 problemas para explicar cómo categorizamos las cosas. Primero, que nuestra experiencia puede hacer más saliente algunos ejemplares de una categoría que otros, aunque sean igualmente prototípicos. Por ejemplo, si de pequeños hemos practicado el ciclismo, pues cuando nos pregunten por un deporte, probablemente responderemos con el ciclismo y no con el tenis, siendo igualmente prototípicos. Segundo, la importancia del conocimiento previo de los individuos para evaluar si un ejemplar forma parte o no de la categoría en cuestión. Y tercero, la influencia del contexto. Por ejemplo, si vivo en Noruega y me preguntan por un deporte, diré o responderé hockey sobre hielo, mientras que si vivo en España es más probable y representativo contestar con fútbol. Según la teoría del ejemplar formulada por Medin y Schaffer, los conceptos están formados por todos los ejemplares que la persona puede recordar. No existen ni propiedades definitorias de los conceptos, como la teoría clásica, ni un prototipo que se abstraiga a partir de todos los ejemplares de la categoría que conocemos. Por tanto, los ejemplares más típicos son aquellos que son más parecidos a otros muchos miembros de la categoría, y estos se juzgarán como más representativos de la categoría y se procesan más rápidamente que los que son menos típicos. Los problemas que resuelve la teoría del ejemplar son que pueden explicar que los ejemplares que se parecen más a los que tenemos almacenados se categoricen más deprisa, aunque sean igual de prototípicos. También permiten explicar la influencia del conocimiento previo sobre que ciertas características sean más probables que otras. Y por último, explican el efecto del contexto, ya que los recuerdos de situaciones anteriores similares sirven para activar más unos ejemplares que otros. Metáfora y cognición. Una metáfora es una proposición que establece una similitud entre dos términos conceptuales que aparentemente no tienen nada que ver. En cuanto a sus funciones, en primer lugar, cumplen la de la metáfora como dispositivo de colonización cognitiva, donde distinguimos entre metáforas vivas, aquellas que escuchamos por primera vez y que por ende causan un efecto de sorpresa en el oyente, y las metáforas muertas, aquellas que pasan desapercibidas debido a que se han convertido en elementos comunes en nuestro ámbito sociocultural. También existen las metáforas generativas, cuya función no es únicamente la ampliación semántica de nuestro conocimiento, sino que además imponen directrices a nuestros planes y estrategias de comportamiento. En último lugar,
La metáfora en la ciencia ha sido precursora de diversas teorías científicas, como por ejemplo la metáfora del ordenador, por lo que se consideran como un medio de intelección. Las metáforas orientacionales se organizan en un sistema de conceptos relacionados y están vinculadas con la orientación espacial, con la orientación respecto a una persona canónica y con la experiencia física y cultural. Las metáforas ontológicas, por otro lado, entienden las experiencias en términos de objetos o sustancias y además se pueden categorizar, cuantificar, agrupar y razonar. Por último, las metáforas estructurales son aquellas que permiten utilizar conceptos muy estructurados y claramente delineados para estructurar otros. En resumidas cuentas, las metáforas son fenómenos habituales y funcionales que facilitan la comprensión y guían nuestra conducta. La psicología cognitiva debe prestar atención a estos procesos de similitud no literal.